patologías en niños menores de 5 años que ocasionan alrededor de 800.000 casos. Tipos de diarrea según la clínica: líquida aguda, enterotoxigénica, disentérica, enteroinvasiva y enterohemorrágica y persistente enteroagregativa. Bien. Vamos a poner, por favor, la anterior un ratito. Acá tenemos una definición de diarrea, ¿verdad? Entonces son deposiciones líquidas o acuosas, dice el número de 3 y más, tiene que ser 3 y más 24 horas, o con duración de menos de 14 días. Ahora, hay una diferencia entre diarrea y disentería. Cuando hablamos de diarrea es aquello que citamos arriba, son aquellas deposiciones líquidas o acuosas que aumentan la frecuencia de eliminación durante el día y que son más líquidas. En cambio, una disentería es lo mismo, pero esa diarrea va acompañada de mucus, de pus y sangre, ¿no? Entonces, una cosa es la diarrea, otra cosa es la disentería. La disentería tiene lo mismo que la diarrea, pero con el agregado, repito, de mucus, de pus y de sangre, ¿está? Y nosotros tenemos dos formas importantes de disentería. Una que vamos a citar acá, en el caso de Shigella. Shigella puede producir disentería, es decir, elimina mucus, pus, sangre en la diarrea. Y es una disentería, en ese caso, llamada disentería bacilar, porque es de un bacilo. Más adelante, cuando ustedes desarrollen, vamos desarrollando parasitología, vamos a ver que hay un parásito que se denomina, un protozoario, que se denomina entameba histolítica, y eso produce una disentería amediana. Entonces hay que diferenciar las disenterías de las diarreas y las disenterías entre sí, de la disentería bacilar, que es por Shigella, y la disentería amediana por entamoeba histolítica. ¿Está? Bien, adelante. Cuadro clínico de Escherichia enterotoxigénica: diarrea acuosa, produce fiebre, dolor abdominal y tiene una corta evolución, que son de 3 a 4 días. La forma de tratar sería: una vez presente la diarrea, el uso de antibióticos reduce la duración. Con trimetoprima, sulfametazol o con fluoroquina se trata de la diarrea del viajero. Cuadro clínico de la Escherichia enteroinvasiva: disentería, vacilar, dolor abdominal, retorcijones, frecuentes deposiciones de poco volumen, diarrea acuosa en sus inicios, evacuación intestinal con sangre, moco y pus, leucocitos en heces, diarrea sanguinolenta. Bien. Cuadro clínico de la Escherichia enteroinvasiva: disentería, dolor abdominal, retorcijones, frecuentes deposiciones de poco volumen, diarrea acuosa en sus inicios, la evacuación intestinal con sangre, moco y pus, y leucocitos en heces y diarrea sanguinolenta. Voy a hablar del género Edwardsiella. Son unos bacilos móviles con flagelos perítricos. Gram negativos, producen ácido sulfídrico, Sulfídrico. citrato negativo, indol, la decarboxilasa salicina y ornitina suelen ser variables. Manitol, Sí. manitol negativo, lactosa negativa. La especie Bien. reconocida. Esos valores que está diciendo son para enterarse qué es lo que se puede hacer para dar el diagnóstico del género de Edwardsiella. Por ejemplo, Edwardsiella tarda. Y yo, desde luego, no le voy a pedir que me estudien de memoria citrato positivo, indol positivo, decarboxilasa, así, ¿no? ¿Verdad? Solamente saber
de que para el diagnóstico de cada género se hacen una serie de pruebas, ¿verdad? Hay algunos casos que sí tengo que saber muy bien cuáles son las fermentadoras, que son las que ustedes están citando ahora, fermentadoras de azúcares, y cuáles son las bacterias gram negativas no fermentadoras, que son otras que vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, esto es para saber que se hace lo que se llama una batería de diagnóstico bioquímico en laboratorio y se hacen todas esas pruebas para ver si a qué tipo de bacteria corresponde. ¿Está? Adelante. O sea, profesor, que esto en el examen no nos va a preguntar específicamente todos estos No, no, mecanismos, no, sino no, no, solamente no. la fermentación, los hidratos de Sí, carbono. cuáles son los fermentadores, cuáles son los fermentadores, pero esto que ponga así, como dice ahí, sulfídrico, ¿verdad? Positivo, citrato negativo, indol positivo, lactosa negativa, así, eso de memoria, así no, porque lo que importa es qué produce, a qué nivel, el intestino, que produce, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Está? Claro. Adelante. Y es un habitante normal del intestino de serpientes y raramente ha sido aislado en heces humanas, de la sangre y las meninges. No hay acuerdo en cuanto a su poder patógeno. La Herbacillus tarda, que un gran negativo es un bacilo móvil, facultativo aerobio, intracelular. Profesor, yo te quería hacer una pregunta Sí, respecto al facultativo. En el libro suele decir, en varias veces que leí, decía facultativo aerobio y facultativo anaerobio. Y no sí, sé cuál sería su sí. diferencia. Y, en facultativo aerobio, ¿verdad? Que es más aerobio que anaeróbico, ¿verdad? Y dice facultativo anaeróbico, entonces que puede ser más anaeróbico que el aerobio, ¿está? Pero Ya, puede comportarse de las dos formas, ya está. Bueno, la flora ¿está? intestinal comensal de un ancho rango de reptiles y anfibios, serpientes, cocodrilos, ranas, tortugas y lagartos. Patógeno primario de peces y comensal de unas especies tropicales de agua dulce. El género Citrobacter son bacilos negativos, gram negativos móviles con flagelos perítricos. En citrato positivo fermentan glucosa con ácido y gas, no fermentan lactosa, aunque a veces lo hacen en forma tardía. Crecen en cianuro de potasio tardíamente y a veces producen indol y ácido sulfídrico. Las especies descritas son Citrobacter freundi, Citrobacter diversus y Citrobacter amalonaticus. Las tres especies se diferencian en el ácido sulfídrico, que es positivo solamente en el Frundi. Ujú. Freundi, y que a la vez es indol negativo. Y en este último se diferencia por su desarrollo en el cianuro de potasio. Se los aísla en agua, alimentos, heces, orinas y tiene un poder patógeno bajo. Sí, Siguiente. El género Salmonella, las bacterias de este género han sido aisladas en agua, alimentos contaminados y en heces de animales o humanos. Son bacilos de 2 a 4 micrómetros, móviles mediante los flagelos y se reconocen razas también no móviles. Tienen coloración bacilo gran negativo, eh, crecen en cultivos bacteriológicos comunes y no necesitan factores especiales de crecimiento. Siguiente. En cuanto a su resistencia, los microorganismos del género Salmonella pueden llegar a permanecer vivos durante semanas en medio líquido como la leche y el agua. Se clasifican en Salmonella typhi, Salmonella choleraesis y cólera, Salmonella, cólera ¿cómo? suis, cólera suis. Cholera suis. Y enteritidis puede ser, Sí, está bien. enteritidis. Em, Tanto el humano como los animales pueden ser portadores transitorios, generalmente después de una enfermedad, o portadores permanentes de los microorganismos de este género. Siguiente, compañero. En cuanto a su transmisión,
El mecanismo de contagio es por ingestión de agua, alimentos contaminados con heces. Contaminación de los alimentos puede ser por procesamiento de carne en mataderos frigoríficos, durante la obtención o manipulación de la leche en tambos de industrias lácteas, por manipulación de huevos, frutas o fuentes de agua que están contaminadas con heces humanas o animales. Siguiente. En los cuadros clínicos que presentan la salmonela es la toxinfección alimenticia. Esta forma clínica está dada por varias especies de la bacteria del género Salmonella. El cuadro se caracteriza por presentar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, entre 6 a 12 horas de la ingestión del alimento infectado. El cuadro es debido a endotoxinas bacterianas. Son cuadros agudos, duran 24 a 48 horas y generalmente ceden sin tratamiento alguno. Luego está la gastroenteritis. Este cuadro puede ser de predominio alto, que es la gastritis, medio, la enteritis y bajo la colitis. Tiene un periodo de incubación de 2 a 3 días y puede manifestarse por náuseas, con o sin vómito, diarrea y fiebre. Este cuadro puede llevar especialmente a niños a la deshidratación, que puede ser grave, ocasionando la muerte por la pérdida, obviamente, de líquidos y electrolitos. El desequilibrio de electrolitos es importante, ya que por el vómito y las diarreas nosotros expulsamos químicos importantes como el cloro, sodio, potasio. Y los cuadros de gastroenteritis son más frecuentes en el verano, así como en otros países. En Paraguay, países subdesarrollados, los cuadros de gastroenteritis son la causa más importante de mortalidad infantil en menores de 1 año. Y el último cuadro septicémico es debido fundamentalmente a agentes de fiebre tifoidea y paratifoidea. El cuadro tifoideo causa alteración sensorial, fiebre alta y regular, en gran decaimiento, esplenomegalia, trastornos digestivos, hemorragias intestinales, un decaimiento en general, con una duración de un cuadro patológico de 3 a 4 semanas en la fiebre tifoidea y 1 a 3 semanas en la paratifoidea. Ya dije ya eso. Sí, está. El siguiente género sería el género de la Shigella. El hábitat de estos son los bacilos disentéricos. Son habitantes patógenos del intestino del ser humano y de algunos primates. Los microorganismos del género Shigella constituyen uno de los principales agentes de procesos diarreicos en todo el mundo, así como había comentado también la compañera en el género anterior. La morfología de estas son bacilos de 2 a 4 micrómetros de largo, similares a otros microorganismos de la familia Enterobacteriae, y son inmóviles. En cuanto a su resistencia, son lábiles al calor, se destruyen fácilmente durante la pasteurización a 60 grados Celsius en 30 minutos. En aguas contaminadas pueden permanecer vivos hasta periodos de 6 meses. La clasificación del género Shigella se hace en base a las propiedades bioquímicas y serológicas, que establecen la existencia de 4 especies: Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, la boidi y la Shigella somni, que a su vez cada especie comprende varios serotipos. En los cuadros clínicos, los síntomas en el ser humano pueden acusar una gravedad variable, dependiendo en parte del grado de virulencia de la especie que determina el cuadro disentérico. En algunos casos, la mortalidad puede alcanzar el 20%.
sobre todo en los niños pequeños. El cuadro de la disentería basilar se caracteriza por presentar fiebre variable, dolores cólicos intestinales, diarrea con deposiciones frecuentes de material conteniendo mucus, pus y sangre, acompañada de pujos y tenesmos rectales. Tenesmos rectales sería el dolor de la parte anal y la sensación en sí de la evacuación incompleta. A eso se refiere los tenesmos rectales. Sí. En caso de infección por Shigella dysenteriae, aparecen signos nerviosos de intoxicación. El siguiente género sería el género Enterobacter. Se han descrito 12 especies, de las cuales solo 8 están asociadas con enfermedades humanas. Estas especies son las más importantes, que sería la Enterobacter cloace, Cloace. la Enterobacter cloace, la Enterobacter aerogenes, la aglomerans, la Gerhoviae, la Sakazaki, Sí, ese Taylorae. Sakazaki ya cambió de nombre. Ahora se llama Sí. Chromobacter Sakazaki. Entiendo. Hasta ahí nomás. Sí, Lo más importante es que digan cloace, aerógenes, aglomerans, ¿verdad? Que son los sí, grupos de Enterobacter más comunes. ¿Estamos? así mismo. Los más importantes por su frecuencia son los Sí, 5 primeros, de hecho. sí. El hábitat de los Enterobacter se encuentra presente en el intestino humano y animal, en el suelo y en el agua. En cuanto a su morfología, son bacilos de 2 a 4 micrómetros de largo, móviles y a veces capsulados. En los cuadros clínicos, es un microorganismo oportunista que produce infecciones del aparato urinario y respiratorio, así como bacteriemias pasajeras, sepsis generalizadas y supuraciones de heridas. En el diagnóstico se realiza la identificación de las especies del género Enterobacter, estudiando sus propiedades morfológicas y bioquímicas. En cuanto a su tratamiento, al igual que la Klebsiella, son habitualmente resistentes a muchos antimicrobianos, por lo que la elección del antibiótico debe basarse, siempre que se pueda, en las pruebas de sensibilidad. El género Afnia se encuentra normalmente en el intestino humano y animal, en el suelo, en el agua. Son bacilos medianos no capsulados. Móvil, son gram negativos, es un microorganismo oportunista que se ha aislado repetidas veces en enfermedades nosocomiales. Su diagnóstico se realiza principalmente en base a sus propiedades bioquímicas, debido a que su variable sensibilidad a los antibióticos. La elección de los mismos se debe hacer en base a las pruebas de la sensibilidad. Sí. El antibiograma, quiere decir. El siguiente género es el género Serratia. Serratia. Son bacilos gram negativos de 2 a 4 micrómetros, móviles, a veces capsulados, que se encuentran en el suelo, en el agua y en alimentos frescos. Últimamente ha sido señalado como un agente importante de infecciones nosocomiales. Crecen fácilmente en medios de cultivo bacteriológicos comunes, en los que cerca del 25% de las cepas desarrollan un pigmento rosa o rojo magenta. Las 3 principales especies de Serratia de importancia médica son la Serratia marcescens, la liquefaciens y la Serratia rubidae. También en este género dice que es un agente oportunista, productor de infecciones hospitalarias, urinarias y pulmonares.
Cuando ocasionan cuadros pulmonares, simulan cuadros de hemoptisis, cuando el color del esputo aparece rojo, debido a la presencia del pigmento del mismo microorganismo. Se lo ha aislado en procesos septicémicos. Es un bacilo asociado frecuentemente a enfermedades o medicaciones inmunodepresoras. La especie más frecuente en las infecciones humanas es la Mercescens, que había comentado ya anteriormente, con una predominancia de más del 90% sobre las otras especies. Se debe determinar la sensibilidad a los antimicrobiales para elegir el antibiótico más adecuado. El género Yersinia. Son pequeños pleomorfios bacilos gram negativos y pueden exhibir tinción bipolar. Son catalasa positivo, oxidasa negativa, microaerófilos o anaerobios facultativos. Muchos animales son sus hospedadores naturales, pero ellos pueden producir graves enfermedades en humanos. La coloración. Son bacilos gram negativos con acentuada coloración bipolar, más intensa en los polos. Su cultivo. Microorganismos aerobios. Crecimiento fácil en medios comunes bacteriológicos, en medios líquidos que contengan gotitas de grasa. Se adhieren a ellas en la superficie, formando cordones colgantes, dando el aspecto de estalactitas. La Yersinia pestis, o la famosa peste negra que causó 200 millones de muertes en el año 1300 después de Cristo, que son bacilos gram negativos con manchas especiales. Son no móviles, anaerobio facultativo. El crecimiento es rápido en un contenido de sangre o líquido tisular. Y la estructura de su antígeno, todos los Yersinia presentan lipopolisacáridos, que son endotoxinas. Estos teniendo actividad endotóxica cuando son liberados. Producen muchos antígenos y toxinas que actúan como factores de virulencia. El caso clínico de una Yersinia enterocolitiva. Paciente de 6 meses, sexo masculino que ingresó al servicio de pediatría por un cuadro respiratorio obstructivo de comienzo brusco, diarrea sin características especiales y mal estado general. A su ingreso, ah, a su ingreso, el hemograma revelaba una leucocitosis de 19.300 blancos con una fórmula con un mielocito, 24 baciliformes y 38 segmentados. Evolucionó favorablemente de su cuadro respiratorio, pero la diarrea se hizo más profusa y sanguinolenta, agregándose vómitos y fiebre de 38,4 centígrados. El examen de deposiciones reveló Escherichia coli o 157, enterohemorrágica. Evolucionó mal agregándose palidez de piel y mucosas, prolapso rectal recidivante, irritabilidad, hipertensión arterial y oliguria. El hemograma reveló un aumento de la leucocitosis y mantención de la desviación a izquierda, aparición de promielocitos y abundantes esquitocitos, con disminución de la hemoglobina y de las plaquetas, hiponatremia e hipercalcelemia y aumento del nitrógeno ureico. Se planteó un síndrome hemolítico urémico y se inició un tratamiento con hemodiafiltración. Se mantuvo con una diuresis aceptable, pero comenzó al tercer día con distensión abdominal y aumento de la pérdida de sangre por las deposiciones
La ultrasonografía mostró una pared colónica muy engrosada con contenido probablemente hemático y pequeña cantidad de líquido libre. Sí, hasta ahora lo que está informando es la clínica del paciente que estudios de laboratorio se hizo, estudio de sangre, ¿verdad? Entonces hay una alteración de toda la parte sanguínea, ¿verdad? La parte ureica. Y eso vamos a ver ahora que va a explicar qué pasa con eso. A ver, seguimos. El enema con contraste Traste. mostró un lumen de colon disminuido en forma difusa con paredes gruesas, irregulares y rígidas, no observándose áreas de estenosis ni dilataciones. Una punción abdominal mostró el líquido peritoneal no infectado. Se mantuvo estable hasta el sexto día de evolución, con ultrasonografías diarias por su distensión abdominal creciente, y al noveno día presentó coagulación intravascular diseminada. Un tacto rectal mostró una zona estenótica a 7 centímetros del ano. Un enema con IPAQUE reveló una estenosis homogénea, con paredes acartonadas del intestino grueso sin signos de rotura. Entonces se planteó la posibilidad de colectomía, pero las condiciones del niño no le permitieron y este falleció el día 11 de su evolución intrahospitalaria. Los diagnósticos finales fueron: 1. Enterocolitis aguda por Escherichia coli enterohemorrágica o H70157. 2. Síndrome hemolítico urémico, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada y falla multisistémica. Sí, ahí muestra de que posiblemente el chico se haya infectado con una bacteria, con una E. coli patógena, que es la E. coli enterohemorrágica, que es la H7 o 157, que es H quiere decir antígeno flagelar y O quiere decir antígeno somático, ¿verdad? Esa bacteria que en realidad nosotros solemos decir O157H7 es la que produce el síndrome urémico hemolítico que está ahí abajo, que desencadena una insuficiencia renal, una dificultad para el funcionamiento del riñones, una coagulación intravascular diseminada y hemorragia y una falla de todo el sistema del paciente. Adelante. Profesor, ¿puedo comentar que estamos Sí, hablando de la Escherichia enterohemorrágica? sí, Y la Escherichia enterohemorrágica produce una condición que se llama púrpura trombocitopénica trombótica. sí. Es Y como que, altera todos los valores de los componentes sanguíneos, entonces disminuye la cantidad de plaquetas, por eso es trombocitopénica y trombótica, porque produce trombos, y esa es la que que- desencadena también el cuadro. Muy bien, y quería hacer que la Escherichia coli enterohemorrágica produce hemolicina. sí, Y las también, otras formas de Escherichia coli, como la enteropatógena, toxigénica y sí, agregativa, no producen la hemolicina, solamente la exacto, enteromorrágica. muy bien, Y muy por bien. eso se produce los coágulos y se produce ahí ya me olvidé el nombre del síndrome, produce insuficiencia renal Síndrome, sí, y sí, también produce la púrpura trombocitopénica trombótica también produce. trombótica, sí, y el síndrome urémico hemolítico, sí, O sea que es perfecto. más complicado esta Escherichia coli, es más. Exacto, exacto. Y esta cepa que está hablando acá, que son la O157H7, es la que se puede adquirir con la ingestión de carne que está contaminada con esta bacteria, con Sí, la sí, enteromorrágica. Y es sí. el caso de que las hamburguesas, en una época unas hamburguesas de una marca conocida, estaban contaminadas con esto porque como esta bacteria puede encontrarse en el intestino del ganado vacuno, eso contamina la carne y entonces si no se puede hacer la buena cocción de la carne, entonces puede permanecer viva la bacteria y Justamente eso producir quería comentar, profesor, que se encuentra en las esta, hamburguesas, este donde síndrome generalmente se urémico encuentra. hemolítico. Bien, adelante. Siguiente compañero. El siguiente caso clínico. Dice, paciente de 8 meses de edad que acudió al cuerpo
de guardia o de la emergencia por presentar diarreas líquidas abundantes acompañadas de flemas y sangre. La mamá refirió que el niño presentaba pérdida del apetito desde hace 4 días, que en la casa poseen buenas condiciones higiénicas, aunque en el patio tienen crías de cerdos. El paciente toma agua hervida, pero en ocasiones en la casa de la señora que lo cuida, toma agua sin hervir. Se alimenta con leche materna y dieta libre. En el interrogatorio y en el examen físico no se constataron hallazgos patológicos excepto la palidez cutánea mucosa. Se le indicó determinación de polimorfonucleares en heces fecales, así como coprocultivo y estudio parasitológico de las heces ante la sospecha de una enfermedad diarreica aguda, de posible causa bacteriana o parasitaria. Después de realizados los exámenes referidos, se le prescribió tratamiento ambulatorio con 2 miligramos de ácido salidíxico cada 6 ¿no? ¿Cuál? horas, Nalidíxico tiene que ser. nalidíxicos por cada Sí. 6 horas, por vía oral durante 7 días. Al cabo de ese periodo acudió a consulta con evolución favorable y desaparición del cuadro diarreico. En ese momento se le informaron a la mamá los resultados de los complementarios, que arrojaron más de 50 leucocitos polimorfonucleares en heces fecales y aislamiento en coprocultivo de Yersinia enterocolítica, germen que fue sensible al ácido nalidíxico, Sí. trimetopin, sulfamethoxam, Entonces, sí, gentamicina también, nitrofurantoína, tetraciclina también, amicacina, ceftriaxona y cefazolina. Fue resistente a oxacilina, penicilina y eritromicina. Se le indicó un coprocultivo evolutivo para dentro de 15 días, en el cual no se aislaron gérmenes enteropatógenos. Correspondió con la total mejoría del paciente. sí, o sea que el tratamiento antibiótico le fue favorable. Muy bien. Así mismo, funcionó. Sí. Yo les voy a presentar un caso clínico de salmonela. Se trata de un varón de 37 años sin enfermedades previas conocidas ni tratamientos habituales. Valorada en consulta por cuadro de 10 meses con evolución de alteraciones en el hábito intestinal, perdón. Se refiere a episodios periódicos mensuales de unos 10 a 15 días de duración, de deposiciones líquidas marrónceas abundantes, sin productos patológicos, precedidas de dolor abdominal tipo cólico, con urgencia y tenesmo, y una pérdida ponderal cuantificada de 12 kilogramos de peso en este periodo. En la anamnesis, los aparatos del paciente no refiere sensación distérmica, ni fiebre, ni otras manifestaciones a nivel sistémico. No había seguido previo al inicio de los síntomas en tratamiento antibiótico, ni refería a datos epidemiológicos o conductas de riesgo. La exploración física era normal. Siguiente. Se realizó un estudio analítico con hemograma completo, incluida la fórmula leucocitaria, bioquímica renal y hepática, parámetros nutricionales, función tiroidea, en serología de enfermedades celíacas, proteinograma, que resultaron dentro de la normalidad. En el coprocultivo se informó crecimiento de Salmonella típico, sin evidencia de otros gérmenes. Tifimurium. Salmonella typhimurium, sin evidencia de otros gérmenes enteropatógenos, ni tampoco parásitos ni toxinas. Se completó... De Clostridium difficile. ¿Cómo, doctor?
Ni toxina de Clostridium difficile. Ni toxina de Clostridium difficile. Se completó un estudio con gastro y colonoscopía con toma de biopsia sin alteraciones de significación patológica en el estudio macro ni microscópico. Entonces el paciente siguió un tratamiento con levofloxacino durante 7 días con remisión de la sintomatología, recuperación ponderal progresiva en las revisiones posteriores. Sí, Y muy con bien. este caso termina nuestra presentación. Bien, muy bien. ¿Hay otro? Está. Bueno, muy bien, perfecto. Muchas gracias por la Eh, atención y por la paciencia. Disculpen vamos a... nuevamente la interrupción del internet. No, no hay ningún problema, está todo muy bien, muy bien. Listo, si pueden sacar esto. Estamos viendo, estamos llegando al tiempo. Lo que yo puedo hacer es revisar entre hoy y mañana el libro de Carnesen, ¿verdad? Y le voy a enviar a la delegada, quizás mañana, cuáles son las páginas que de ese libro tienen que leer. ¿Puede ser? Sí, doctor. Sí, doctor. Estamos. Sí, como ya llega el tiempo de finalizar nuestra clase, entonces yo voy a organizar eso y voy a enviar a la delegada, pero mañana quizás prepara la noche recién, pero les voy a enviar. ¿Estamos? Dale, profe. Dale. Sí, doctor. Listo. Gracias, doctor. Quedamos así. Sigan ustedes con la doctora y que les vaya muy bien. Esperamos, nos encontraremos la otra semana en la facultad. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.
Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Buen día, profe. ¿Cómo